Bueno, el Ministerio Público Fiscal incluye 2 delitos, el de encubrimiento agravado y la supresión de evidencia, en relación a este episodio en el año 1984. Al respecto, ¿cuál es su visión? Bueno, la visión de esta defensa obviamente es primero y todo ubicar el contexto, ubicar las fechas y hacer una separación de lo que fue la desaparición y hoy, 41 años después, sabemos el homicidio, un homicidio trágico, un homicidio violento, un homicidio que muy posiblemente llevó a cabo una sola persona, un homicidio producido el 26 de julio de 1984. Podemos ya casi con una certeza del 99% afirmar que el joven Lima, el mismo día que desapareció, fue el día que se le dio esta cruel muerte y que fue enterrado, como usted muy bien dijo, en la propiedad lindera a los Graf y no en la casa de los Graf. Pero obviamente fue enterrado sobre el límite, ¿no? Claro. Entre una propiedad y el otro. Doctor, ¿cómo llega ese cuerpo ahí? Sobre todo teniendo en cuenta que tanto su representado como el asesinado, digamos, tenían una relación a nivel que compartían la escolaridad en ese momento. Es correcto lo que usted dice. Lo que se debe analizar es cómo estaba compuesto el barrio, en este caso hablamos del barrio de Coglan, en el año 1984. Teníamos ubicado que había muchas casas que en ese momento se encontraban desocupadas, vacías, otras también con terrenos baldíos. Era muy diferente a lo que sería una radiografía urbana al día de hoy, ¿no? Claro. No había la cantidad de edificios que hay, no existían tampoco las cámaras, o sea, hoy por hoy sería imposible casi llevar a cabo un crimen y enterrar a una persona sin que nadie lo percatara. Claro. Sería algún vecino con el celular, pero en ese momento que no había celulares, que había terrenos baldíos, también había una especie de impedimento de los jóvenes de circular. Recordemos que unos meses antes todavía regía la nefasta dictadura cívico-militar que asoló al país del año 76 y hasta 1983, hasta el 10 de diciembre que asume el presidente, el doctor Ricardo Raúl Alfonsín. Sí. Y este hecho ocurre en ese contexto. Mi pupilo, yo les tengo que referir, es de una familia de bien, una familia de la comunidad alemana, que se estableció en el barrio de Coglan hace más de 50 años, antes del año 74. Fue que compró el abuelo de Christian Graf la casa, la compra otra vez tengo que decirlo, pero la compra a través de un boleto de compra-venta, en una operación legítima, legal, no es ni un usurpador ni nada. Son familia de gente trabajadora, mi pupilo mismo trabaja, pero le cuento un poco cómo era la vida de él, de Christian Graf, que es de lo que puedo hablar, porque a mí me contrató. Okay. Para el año 84 iba al colegio NET número 36, Escuela Industrial, iba al tercer año, ya no compartían el ciclo lectivo, digamos, ya que el joven Diego Fernández Lima había repetido y tuvo que volver a cursar el segundo año. Mi pupilo, Christian Graf, iba al grupo de Boy Scout, iba a la iglesia, y el único, digamos, permitido que se le daba en ese momento era practicar el básquet, pero lo hacía en otro club, con lo cual no tenían las mismas amistades, no venían de las mismas comunidades, o sea. Entonces el fiscal empieza falazmente a pretender introducir sospechas sobre Graf, diciendo, por ejemplo, bueno, pero Graf tenía un taller de motos, o le gustaban las motos, y Diego Fernández Lima tenía una moto. Ahora, eso es una gran mentira, ya que el taller de motos, Coglan Motos, era del hijo del señor Graf, de Alan Graf, que tiene 31 años a la fecha, que también tiene un taller de motos actualmente en zona norte, en la localidad de Escobar, pero que el joven Graf nació hace 31 años, es decir, 10 años después de la desaparición y homicidio, hoy podemos decir, homicidio de Diego Fernández Lima. Acá hay una desviación clara del Estado para no asumir su responsabilidad. Acá el Estado tiene una doble violación, por acción y por omisión. Por omisión porque fue incapaz de cuidar la vida de un joven.
Está bien, en el año 84 usted me dirá, doctor, todavía la Constitución no había sido reformada, mismo hasta la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue promulgada, tengo entendido, creo que el 9 de octubre de 1989, 5 años después. Pero el Estado tiene una responsabilidad. Cuando nosotros vivimos en sociedad, tenemos un contrato social y el Estado se responsabiliza por el bien jurídico vida. No pudo cuidar la vida del joven Diego Fernández Lima, pero tampoco pudo darle a los familiares justicia. Entonces lo que busca es un chivo expiatorio y lo encuentra en la figura de Christian Graf, un hombre introvertido, callado, que no es mediático, jamás habló con un medio, tuvo una vida tranquila, durante 58 años fue considerado un ciudadano de bien, hasta que un fiscal se decidió por acusarlo y ponerlo bajo un manto de sospecha infundada, ¿no? Doctor, le quería preguntar, a propósito de lo que veníamos hablando antes, la propiedad lindera, ¿ustedes hicieron estudio de catastro, pidieron a ver qué es lo que figuraba en catastro para ese entonces? ¿Si era una vivienda, si era un baldío o qué? En este momento tenemos la certeza de que había una familia viviendo ahí, había una familia alemana, tenemos entendido de apellido Kennedy, el señor falleció, la mujer tenía en ese momento una pequeña, podríamos decir como una especie de guardería, o hoy se llamaría, sería como una especie de jardín de infantes, pero bueno, cuidaban chicos, había personas que trabajaban y dejaban los chicos ahí, luego los iban a buscar. El lugar tenía también una arboleda, tenía acceso por la calle Naón, había un acceso libre, con lo que viene a ser una especie de tejido, de tejido cuadricular, algo así. Sí. Es como un tejido antiguo que tenía 1,10 m. Como le digo, había también acceso no solo por la calle Naón, por un pasillo tipo zaguán que tenía esta propiedad. Tenía una pequeña edificación adelante y en el fondo tengo entendido que había una especie de templo, una especie de cuarto donde practicaban la iglesia, ¿cómo es? Adventista. Ajá. Se juntaban personas por la iglesia adventista, sí. Eso era lo que tenía entendido la distribución en el año 84. Aparte hay que ver quién más vivía en la manzana, sí, porque el colegio estaba muy cerca de ahí. Y la última persona que lo ve con vida, Diego Fernández Lima, afirma haberlo visto en la esquina de Monroy y Naón. Esto es a unas 4 cuadras de ahí. En aras de investigar lo que realmente le pasó, los últimos momentos de lo que fue la vida del joven Lima, tenemos que volver a reconstruir ese momento, quiénes fueron las últimas personas que lo vieron, si ese día 26 de julio había asistido al colegio, si asistió al colegio, a qué clase había ido, quiénes fueron los compañeros de clase que estuvieron ese día con él. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, totalmente. Hay muchas líneas de investigación. Pero lamentablemente, ¿qué tenemos? Tenemos la ley de fondo nuevamente. La ley de fondo que nuevamente, cuando vamos a revisarla, nos dice, pero señores, todo esto está prescripto. Está prescrito el homicidio, está prescrito el encubrimiento. Y nuevamente la Argentina se vuelve a quedar sin justicia. Acá no hay una sola víctima, ¿eh? Acá no solo fue víctima Diego Fernández Lima, también fueron víctimas los padres de Diego Fernández Lima, los hermanos de Diego Fernández Lima. El padre que falleció sin poderle dar una santa sepultura. No nos olvidemos de eso, no, porque si no, caemos en la fácil. Caemos a ver, busquemos, perdón como dije el otro día en un programa, pero digo, busquemos a un perejil a quien echarle la culpa. Y listo, y caso cerrado, y no es así. Doctor, a la familia se le debe justicia. Totalmente. Sí. Doctor, el albañil que estuvo trabajando también habló, que estuvo trabajando justamente en esa obra de remodelación, y habló de un árbol al cual le pidieron expresamente su representado que no se tocara. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, ese también es otro de los puntos argumentativos, que yo digo, más que argumento, lo que pretende el fiscal es persuadir. Y le voy a dar la diferencia entre argumentar y persuadir. Argumentar es situar con fundamentos, con pruebas contundentes, sólidas, un hecho o una hipótesis de un hecho. Ahora persuadir, muy diferente de argumentar, persuadir es intentar convencernos de algo, ya sea con elementos reales o con elementos falsos.
En este caso, el fiscal quiere persuadir al juez de que este hecho es un encubrimiento y de que acá hubo, digamos, un ocultamiento de evidencia. Hablo del delito de suprimir evidencia. Son los dos delitos que al final y al cabo el fiscal usa en esta artimaña persuasiva, nuevamente lo digo, para querer convencer al juez. Ahora, dice entre sus argumentos el fiscal, hoy lo sabemos, el señor Graf llevó a cabo maniobras o acciones tendientes a ocultar la evidencia. Entonces nos preguntamos, si fuera así, primero y todo, ¿cómo permitió que se haga la obra en la medianera de su casa? ¿Cómo no puso una medida restrictiva? Segundo, dice el fiscal, les decía a los albañiles, a los obreros, que no toquen tal sector o tal parte. Lo cierto es que el fiscal se olvida que el señor Graf tiene hasta una especie de contrato con la empresa que está llevando a cabo, digamos, los trabajos. ¿Y cuál es este contrato? Que la empresa se comprometía a hacerle toda una pared medianera, que tengo que referir que cumplió con el compromiso la empresa. O sea que el señor Graf está permitiendo que entren albañiles, está permitiendo que entren máquinas retroexcavadoras, está permitiendo que hagan pozos, que hagan justamente un muro, una pared medianera. O sea, está permitiendo directamente y autorizando todos los trabajos que se hicieron, sin los cuales nunca se hubieran encontrado los restos óseos de quien en vida fue Diego Fernández Lima. Abogado, entonces, ahora dice, el hecho de encontrar entonces los restos de Diego en la casa lindera o en el límite entre la casa de los Graf y sus vecinos, desde su punto de vista y más allá de la muy poca información que hay o de la información que hay hasta ahora, usted podría decir que es una coincidencia, teniendo en cuenta que tanto su defendido como Diego no eran amigos, pero sí se conocían, digamos. A ver, todavía más le agrego, es algo azaroso, hasta podríamos decir, porque si no hubieran ido los obreros a trabajar, si Cristian Muñoz, el albañil, no hubiera ido a paliar un poco más, porque dijo, voy a paliar un poco más porque la base, si no, va a quedar floja. A lo cual Cristian le dijo, sí, lo único, ¿vieron esa Santa Rita? Allá hay una planta, cuando le corten las raíces, aunque sea, déjenme un pedacito. Cuestión que la Santa Rita no sobrevivió, la Santa Rita es un arbusto, no es un árbol, y está ubicado más o menos, medimos a unos 6 metros después del lugar donde fueron hallados los primeros, digamos, restos óseos. O sea, con lo cual, va cayendo una a una. También dijo el fiscal que ante el primer hallazgo de los primeros huesos, fue Cristian Graf quien había dicho, pueden ser de huesos de personas de la dictadura. Hoy sabemos que es una mentira. Eso fue lo que dijo la persona que llama el 911, y que claramente no era Cristian Graf, que dijo, estoy viendo desde la ventana como están en una obra y están sacando huesos de una persona. Incluso hasta nos llama la atención que quien llama 911 dice, refiere de alguien que fue enterrado hace más de 40 años. ¿Cómo sabía con exactitud, no la fecha? Bueno, yo ubicaría como sospechosos a las últimas personas que lo vieron con vida al señor, al joven, Diego Fernández Lima, ya que después de esos compañeros que lo ven con vida, creo que un compañero que vivía a 2 cuadras de la casa, en la cual él pasa, otro compañero que lo ve desde un colectivo, que le grita Vasquito, Galleguito, creo. Pero claramente el señor Cristian Graf no tiene absolutamente nada que ver. Y está demostrado porque no hay un vínculo social entre ellos. No hay amistad, no hay un vínculo por ningún tipo de lado. Y lo buscó el fiscal y no lo encontró. Por eso hace estas acusaciones utilizando esta falacia. Doctor Díaz, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con usted. Ha sido muy amable. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes.